Siempre digo de que a veces uno ve tan lejanos algunos organismos que son muy técnicos, pero en realidad tienen una incidencia en la cotidianidad de cada uno, ¿no? Eh, Cuando sucedió esto en enero, subí una nota o compartí una nota que me parecía súper interesante que decía de que en el INTI no sobraba nadie y hacía mención un poco a la cotidianidad de lo que uno ve como resultado del trabajo del INTI. Te puedo mencionar algunos. Dice, por ejemplo, cuando cargas nafta, ¿sí? Los surtidores han sido verificados por el INTI para que entreguen la cantidad de litros que dice, ¿sí? O que se indica que te están pagando, que estás cargando, ¿sí? Cuando pesas las cosas en el súper, por ejemplo, las balanzas siempre fueron verificadas con el INTI para que efectivamente te entreguen lo que está indicado, ¿sí? Muchos de los productos, por ejemplo, para las personas celíacas que están en las góndolas de cualquier supermercado, fueron desarrollados en plantas pilotos del INTI, ¿sí? También podemos hablar sobre la eficiencia energética de cualquier producto, de lo que consume y de lo que nos cobran sobre ese etiquetado, que fue desarrollado, ¿sí?, por todo lo que tiene que ver con el sector de eficiencia energética desarrollado por el INTI. Los radares que controlan, por ejemplo, la velocidad de los autos, está verificado también por el INTI. ¿Para qué? Para que no te multen por velocidades por debajo de la máxima, ¿sí? Los alcoholímetros que miden el alcohol en sangre también son calibrados por el INTI, ¿sí? Los municipios, cuando buscan resolver un problema de residuos, ¿por quién? Digo, y esto no escapa al municipio de Río Grande. ¿Fueron asistidos por quién? Por el INTI. Digo, las personas que padecen distintas capacidades, ¿sí? Por ejemplo, las capacidades visuales, pueden usar una aplicación para reconocer la denominación de billetes gracias a un desarrollo del INTI. Las pinturas controladas que se aplican en cualquier tipo de producto también fueron aseguradas por el INTI para que no contengan plomo. Digo, te estoy mencionando algunos, cuando en realidad el trabajo del INTI es súper amplio, pero también es súper específico. Claro. Entonces estamos hablando, ¿sí?, de trabajo técnico-científico. Exactamente, que es determinante para el momento del desarrollo, de pensar una estrategia de desarrollo. Bueno, y qué mejor que para poder hablar un poco sobre esta situación límite, los sucesos y cómo está esta problemática que surgió en enero, que es Cecilia. Cecilia, ¿me escuchás? ¿Cómo estás? Marilén te habla. Hola. Tenemos a Cecilia en el aire. A ver. Bueno, Cecilia Belistri, que es a quien vamos a tener al aire, es una trabajadora, una de las 258 personas que han sido despedidas a partir de una intervención del Estado sobre el INTI, y un poco lo que ella nos quería contar era en el marco de qué se dio esto y de que cómo hasta el día de hoy sigue la toma pacífica del INTI por parte de sus trabajadores, ¿sí? Y es algo que relativamente está un poco silenciado. Exactamente, por eso la idea en este programa es visibilizar cuestiones que atañen al desarrollo, y ahí tenemos finalmente a Cecilia Belistri al aire. Cecilia, ¿nos escuchás? Hola, sí, buenos días, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Marilén te habla y mi compañera Constanza. ¿Qué tal? Mucho gusto. Cecilia, ¿nos querés contar un poquito cómo se está dando esta toma pacífica del INTI? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Qué es lo que fundamenta el Estado para hacer semejante intervención en uno, digo, de los organismos nacionales con mayor tradición y digo, siendo un actor estratégico en el desarrollo de un país, ¿no? Uh-huh. Sí, en principio, bueno, vos decías que los despidos fueron el 26 de enero en la introducción. En rigor de verdad, los despidos, los telegramas empezaron a llegar entre el 29 y el 30 de enero. Esa semana previa nos enteramos por trascendidos hacia la Junta Interna, digamos, no por una comunicación oficial, de que iban a haber despidos. No sabíamos cuántos ni sabíamos los nombres. Uh-huh. Las autoridades dijeron que iban a dar los listados antes de que llegaran los telegramas, de que iban a dar los listados a la Junta Interna de ATE, que es la organización mayoritaria dentro del organismo. Y bueno, finalmente no lo hicieron. Entonces, ese 26 de enero, que fue un viernes, uh-huh, ante la incertidumbre, la angustia y la bronca que toda la situación nos generaba de que nos hubieran avisado tal cosa y no nos hubieran siquiera dicho quiénes íbamos a hacer los despedidos, es que se decidió la permanencia durante ese fin de semana para que entregaran los listados. Luego, a la semana siguiente ya empezaron a llegar los telegramas, los listados, y bueno, sacó esa
permanencia se convirtió en una exigencia de que se revierta, ¿no? Esos despidos. Pero lo que quería resaltar con esto, digo, más allá de las fechas, que puede ser anecdótico, es por un lado, digamos, la bronca, pero también, digamos, la capacidad de respuesta del conjunto de compañeros y compañeras, aún sin saber si estaban despedidos o no, claro. que tuvieron reflejos para tomar una medida de manera muy rápida y adelantarse a lo que se estaba viniendo, y luego sostenerlo durante 53 días prácticamente. En este momento no estamos con permanencia. Esa permanencia se levantó hace cuestión de 3 semanas aproximadamente, por pedido de las autoridades para iniciar una mesa de negociación. Las autoridades mandaron 258 telegramas. Lo de las fechas también tiene que ver con una metodología muy perversa que utilizaron de avisar pero no decir quiénes, claro. De pasar listas que después no eran efectivamente las personas que estaban despedidas, de empezar a mandar los telegramas a cuentagotas, o sea, generando una situación de mayor angustia y de desgaste, digamos, apuntando a eso, ¿no? Digamos, pues se manejó con mucha perversión. Personas que aparecían en la lista que después ya no estaban, y personas que no estaban despedidas que después eran despedidas. Y bueno, ninguno de los casos es con causa, son todos despidos sin causa. Justamente eso te iba a preguntar, si el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional, con alguna argumentación o algo de por medio llevó a cabo esta medida, o si simplemente, como me estás comentando, empezaron a caer los telegramas y los rumores. Todos los despidos son sin causa. De hecho, la mayor parte de los directores de centro, digamos que es la forma de organización del INTI, no estaban enterados de quiénes eran las personas despedidas de su sector. En algunos casos sí, porque vamos a decir también que hubo quienes se prestaron a entregar listas sin ningún problema, pero de hecho la mayoría de ellos no. Cuando los directores les preguntaron a las autoridades los motivos, lo que dijeron, usaron 3 argumentos: conflictividad, dicho en esos términos, ausencias injustificadas y después ser parientes de otra persona. La mayor parte de los que estamos despedidos no tenemos causas injustificadas en absoluto, claro. Todas están justificadas. El presidente utilizó un ejemplo en un momento de una compañera que tenía 100 días de causa, de inasistencias. Claro, era una compañera que tuvo licencia por embarazo, por ejemplo. No. Estaba mal informado el señor presidente. Sí, está un poco mal informado. Pero también creo que tiene que ver con transmitir una información errada para generar el consenso público que claramente no lo tiene para una situación como esta, ¿no? Exacto, eso mismo reiteró Marcos Peña, por ejemplo, cuando fue entrevistado en algún programa de televisión, y luego en Cámara de Diputados siguen sosteniendo esos argumentos. Lo cierto es que esto, hacia afuera dicen que esos son los argumentos por los cuales nos despiden. Los telegramas son sin causa, con los cuales nos han depositado la indemnización. En algunos casos, indemnizaciones muy altas, porque la mayoría somos personas que trabajamos hace muchos años en el INTI. ¿Cuántos años tenías vos, Cecilia, trabajando dentro del INTI? Entré en el 2010. Claro. Y me atrevo a decir que el promedio entró unos años antes que yo a trabajar, tiene 10 años. ¿En qué área te desempeñabas? Yo trabajaba en un programa que se llama Tecnología Industrial para la Agricultura Familiar, dentro de una gerencia. Este programa fuimos todos despedidos. O sea, desapareció el programa. Exacto. La única persona que no fue despedida es porque está de licencia por enfermedad prolongada. Y también, de esta manera que no es directa, sino que en un programa de radio, el presidente del INTI dijo que puso como ejemplo nuestro programa, como que superponía tareas con el INTA, por ejemplo, y con desarrollo social, cuando en realidad nosotros trabajamos con el INTA, digamos, claramente hacemos agricultura familiar, pero nosotros avanzamos en la cadena de valor, en el desarrollo tecnológico, ¿no? Por supuesto que hay temáticas que se reiteran en áreas del Estado. El tema es que la incumbencia no es exactamente la misma, al contrario, trabajamos de conjunto, y así como nosotros hubo otros programas. De todos modos, quería, digamos, resaltar que el objetivo de fondo, y cuando ellos hablan de conflictividad,
están hablando en realidad de que la mayor parte, cerca del 85% de los despedidos y despedidas, estamos afiliados a la Asociación Trabajadores del Estado. Sí. La junta interna, digamos, de INTI es una junta, digamos, con muchos años de organización y no es solo junta interna, sino que hay un cuerpo de delegados muy grande. Despidieron a 33 delegados, que son delegados y delegadas no reconocidos por el Ministerio de Modernización. Y lo que nosotros leemos tras esos despidos es un primer avance hacia una política de reestructuración global del organismo, Sí. que deje de prestar muchos de los servicios que prestaba para que pasen a desarrollarlos empresas privadas, y desregular toda una serie de controles y certificaciones que, como ustedes decían al principio, realiza el instituto y que son exclusivos, digamos, de un organismo público. Como es muy, muy triste porque cuando uno conoce cómo trabaja el INTI a lo largo del país y colaborando con lo que es el proceso de industrialización en distintas actividades, es muy triste leer las noticias y cómo se va desarrollando el conflicto, ¿no? Sí, y justamente otro de los argumentos que utilizó tanto el presidente Javier Ibáñez como Marcos Peña en los medios masivos que los han entrevistado, dicen, en el 2015 había 1.500 personas, digamos, a inicios del 2000, digamos, 2010, había 1.500 personas, ahora se duplicó la cantidad de gente. Claro, se duplicó porque el INTI pasó a prestar servicios en un montón de provincias donde antes no existía. Y no solo, digamos, pasó a prestar servicios en unidades de extensión, abriendo centros y demás, sino que hace falta mucho más, porque realmente el alcance que tenía el INTI es limitado. Sí. No llega una planta de 3.000 personas en un instituto de tecnología industrial cuando si se quiere tener una política real de industrialización del país, de fomento de la industria en todos los niveles, tanto productores directos, como en el caso que yo trabajaba, como la pequeña y mediana industria y la gran industria también con la que se trabaja, es necesario una planta mucho más grande, un desarrollo mucho más profundo. Entonces, lejos de necesitar menos gente, necesita más gente. Lo que pasa es que, ahí están las intenciones de fondo de estos primeros despidos. Cecilia, te hago una última preguntita cortita. Sí. Vos hablabas recién de una mesa de negociación. ¿Cómo está ese tema para hablar un poco de esta problemática hoy, digamos? La verdad es que está mal. Lamentablemente está muy mal, porque yo esperaba, hay esperanzas, ¿viste? No, lamentablemente las autoridades pidieron como gesto que se levante el acampe, que se levante la permanencia, que se levante el paro. Todas esas cosas se hicieron en pos de un diálogo, que fue lo que pedimos desde un primer momento. Sí, un gesto de buena voluntad también, ¿no? Exacto. Totalmente, y lejos de recibir una propuesta de incorporaciones y demás, lo que recibimos fue descuentos para los compañeros que no están despedidos por días de paro. Descontaron hasta el 40% del sueldo del mes de febrero y de marzo a más de 1.000 personas. Nos recibieron con un vallado en todo el ingreso del organismo. Durante un fin de semana estuvo cerrado con candado el ingreso. Nos siguen atacando y no nos dan ninguna propuesta no están haciendo ninguna propuesta seria de incorporación. Nosotros, se había logrado firmar un acta en la primera mesa que hubo, en la que los despedidos y despedidas podíamos estar adentro del predio, y eso lo quieren tirar para atrás, quieren desconocer ese acta y pretenden que a cambio de nada los despedidos y despedidas no sigamos ingresando al predio, que es nuestra posibilidad de seguir manteniendo vínculo con nuestros compañeros y seguir peleando por esta reincorporación. Así es que por eso esta semana se había decidido todo un acampe en el Congreso Nacional, que se hace junto con otros organismos, con ATE Nacional, como los mineros de Río Turbio, el Hospital Posada, FANASUL y otro montón de organismos que están siendo atacados del Estado Nacional. Está habiendo una carta con un montón de actividades. En el INTI, desde el INTI se está organizando lo que le decimos Tecno-INTI, que en realidad es un evento
institucional, si se quiere, que se hacía todos los años para presentar los avances en los trabajos y mostrárselos a toda la comunidad, digamos, del INTI. Eso compañeros y compañeras de los centros, muy orgullosos y en defensa de su trabajo, presentan esa exposición en pos de la lucha, y lo hacen en la Carta del Congreso mediante charlas y exposición de afiches y de sus trabajos. Y bueno, y además estamos dentro de una coordinación de organismos de ciencia y técnica con los cuales también estamos organizando charlas y demás. O sea que esa es, digamos, la respuesta que estamos dando en este momento a la falta total de propuestas. Bueno, Cecilia, te agradezco muchísimo la comunicación. Te mando personalmente un abrazo muy grande, y desde el sur acompañamos la lucha, desde Hablemos de Desarrollo, nos solidarizamos con los compañeros del INTI, y espero que próximamente podamos volver a comunicarnos para hablar de otras cuestiones. Quizás un poco más alegres y, digamos, ganando alguna lucha, digamos, de la masa. Sí, está difícil, pero bueno, les agradezco mucho a ustedes la comunicación. La verdad es que saber que podemos difundir hasta totalmente, lugares el que para espacio está nosotros siempre son lejanos, abierto. pero bueno, nos viene muy bien llegar a todos los lugares del país. Cabe destacar que en la provincia de Tierra del Fuego el INTI ha hecho un gran aporte, no solo a la industria promocionada, sino a las pequeñas empresas, a las pymes, asistiendo desde distintos lugares, incluso de distintas, INTI Plástico, INTI Textiles, toda la especialización que tienen. Así que estamos con vos, Cecilia, estamos con el INTI, y te agradecemos un montón el tiempo que te hemos robado. Bueno, un abrazo grande. Hasta luego, Cecilia. Hasta luego. Esa era Cecilia Belistri, trabajadora despedida del INTI. Y un poco siguiendo esa línea, sé que los tiempos apremian y que está terminando el programa, pero no quiero dejar de mencionar de que desde acá, como docente de la casa, me corresponde, y como parte del gremio de docentes universitarios fueguinos, quiero mencionar de que en el día de la fecha y durante el día de mañana estamos llevando adelante un paro, ¿sí? Y este paro tiene que ver porque no hemos llegado a un acuerdo respecto al aumento salarial, ¿sí? Porque exigimos también que se baje el techo del 15%, exigimos que se aplique completamente el convenio colectivo de trabajo. Entre otras cuestiones, estamos contra el recorte presupuestario que están sufriendo las universidades nacionales. Exactamente. Esas son algunas de las cuestiones. De las tantas cuestiones por las cuales hoy nosotros adherimos al paro. Exactamente. Íbamos a sacar a Mónica Frías al aire, pero lo cierto es que los tiempos nos han ganado y siempre nos queda corta. Seguramente podremos hacer una nota haciendo un análisis sobre lo que fueron las 2 jornadas de paro y dándole por ahí un poco más. Sé que la radio le ha estado dando visibilidad, pero es importante reiterar porque el fin o el motivo de este paro, exactamente, no solamente a los docentes, estudiantes y no docentes también. Es una lucha que tenemos que agarrarla colectivamente. Exactamente, defendamos la universidad y educación pública. ¿Sí?